La mañana en Querétaro amaneció con un sol fuerte que caía sobre las calles empedradas del centro histórico. El bullicio de los vendedores, el repicar de las campanas de San Francisco y el aroma de tamales recién salidos de la vaporera llenaban el aire. En medio de esa vida cotidiana, una noticia comenzó a correr como pólvora. En la plaza frente al templo, una pastora evangélica había levantado la voz contra la Virgen de Guadalupe, llamándola ídolo falso. Su nombre era Rebeca Hernández, conocida en colonias periféricas por predicar con fuerza en pequeñas reuniones. Había crecido en un hogar marcado por la pobreza y la violencia, y su fe evangélica le había dado una identidad que defendía con uñas y dientes. Aquella mañana, con una Biblia desgastada en la mano, decidió pararse frente al atrio y gritar palabras que hirieron profundamente a muchos transeúntes. «La Virgen no salva a nadie», proclamó con voz dura. «Es un pedazo de yeso pintado. Solo Cristo salva y ustedes están engañados». Los presentes se quedaron en silencio unos segundos. Una anciana que llevaba flores al templo apretó contra su pecho el ramo de rosas blancas y con lágrimas en los ojos murmuró: «¿Cómo se atreve? Ella es nuestra madre». Un grupo de jóvenes que vendía pulseras artesanales miró con enojo. Uno de ellos, llamado Miguel, respondió con calma: «Pastora, con respeto se lo digo, no tiene derecho a insultar la fe del pueblo». Rebeca, enardecida, replicó: «Tengo el derecho de proclamar la verdad. La Biblia lo dice, no te harás imagen ni semejanza». El ambiente se tensó. Algunos comenzaron a discutir, otros a rezar en voz baja. El padre Julián, párroco del templo, salió al escuchar el alboroto. Era un hombre de unos 60 años, de mirada serena pero firme. Se acercó lentamente, con un crucifijo en la mano, y dijo: «Hija, la palabra de Dios no se proclama con gritos de condena, sino con testimonio de amor». Rebeca sintió que aquel hombre, en lugar de atacarla, le hablaba con una paz que la desarmaba por dentro. Sin embargo, su orgullo no le permitió ceder. «Usted manipula a la gente con imágenes», respondió casi temblando. «Yo defiendo la verdad de Cristo». El padre respiró hondo y guardó silencio, dejando que los murmullos del pueblo llenaran el espacio. Algunos pedían respeto, otros insultaban a la pastora, pero Julián levantó la mano pidiendo calma. «El respeto es la base de la convivencia», dijo con voz clara, «y la fe verdadera no necesita de gritos, sino de frutos». Rebeca sintió que esas palabras se le clavaban como flechas. Por primera vez notó un vacío en su interior. ¿Y si su manera de defender la fe estaba equivocada? Esa noche, sola en su casa de paredes de adobe en las afueras de la ciudad, Rebeca no pudo dormir. El eco de las palabras del sacerdote y los rostros dolidos de los fieles no la dejaban en paz. Abrió su Biblia y leyó en Romanos: «Si tu hermano se entristece por lo que comes, ya no andas conforme al amor». Sus manos temblaron. ¿Acaso había faltado al amor? Al día siguiente, la noticia del incidente se había difundido en redes sociales. Videos grabados por transeúntes mostraban a Rebeca gritando contra la Virgen y a los fieles reaccionando con indignación. Los comentarios eran implacables. Algunos la acusaban de fanática, otros la defendían como valiente sierva de Cristo. En el mercado las miradas hacia ella eran frías. Nadie le quiso vender frutas. Una vecina le dijo en voz baja: «Te pasaste, Rebeca. Una cosa es predicar, otra es insultar». La soledad comenzó a pesarle. El pequeño grupo que la seguía en su congregación también se dividió. Una mujer llamada Teresa la enfrentó directamente en la reunión semanal. «Pastora, yo la respeto, pero lo que hizo en el templo no fue de Dios. Cristo nos enseñó a amar, no a ofender». Rebeca respondió con dureza, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. «Yo solo defendí la verdad», pero en su interior sabía que la convicción se tambaleaba. Una tarde lluviosa, mientras caminaba por la colonia, vio a Miguel,
el joven que la había confrontado frente al templo, repartiendo despensas a familias necesitadas. No llevaba crucifijo ni Biblia en la mano, solo una sonrisa sencilla. Intrigada, se acercó y le preguntó: ¿por qué haces esto? Miguel la miró a los ojos y respondió: porque la fe sin obras está muerta. Aquella respuesta la dejó sin aliento. Sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Su orgullo la empujaba a sostener su postura, pero la realidad le mostraba que sus palabras habían herido más que edificado. Cada vez que intentaba orar, el rostro de la anciana con flores y la serenidad del padre Julián volvían a su mente. En una noche especialmente silenciosa, se arrodilló en su sala y lloró. No sabía si lloraba de arrepentimiento o de confusión. Solo pudo decir: Señor, muéstrame si me equivoqué. Al día siguiente, recibió una carta inesperada en la puerta de su casa. No tenía remitente, solo decía: el amor no insulta, el amor construye. Si quieres hablar, te espero en la sacristía. P. Julián. Rebeca sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Sabía que aceptar esa invitación podría cambiarlo todo. Sin embargo, también temía perder la poca seguridad que aún tenía. Caminó de un lado a otro de la sala, la carta apretada entre sus dedos, y finalmente se dejó caer en una silla. La lluvia comenzó a golpear el techo de lámina. Afuera, el barrio estaba en penumbras, y en su interior una tormenta aún más fuerte rugía. ¿Se atrevería a dar el paso y escuchar al hombre que había respondido con calma a su insulto? Rebeca cerró los ojos, apretó la carta contra su pecho y, sin darse cuenta, una palabra escapó de sus labios. Mañana. La mañana siguiente, Rebeca se levantó antes del amanecer. El cielo aún estaba teñido de un azul oscuro y los primeros cantos de los gallos resonaban en la colonia. La carta del padre Julián seguía sobre la mesa, intacta, como si la mirara con insistencia. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba los rostros indignados en la plaza, el dolor de la anciana con las flores y la voz calmada del sacerdote que, en lugar de responder con enojo, la había invitado al diálogo. Decidió caminar hasta el templo. Sus pasos eran pesados y la vergüenza la hacía mirar al suelo. A medida que se acercaba al centro, notaba las miradas curiosas de la gente, algunas cargadas de juicio, otras de simple desconcierto. Nadie le sonrió. El orgullo todavía la empujaba a erguirse, pero por dentro se sentía pequeña. Al llegar al atrio, dudó. El templo de San Francisco, con su fachada barroca y su imponente torre, la observaba en silencio. Respiró hondo y empujó la pesada puerta de madera. El aroma a incienso y las velas encendidas creaban una atmósfera solemne. Caminó por el pasillo central hasta la sacristía, donde encontró al padre Julián sentado, leyendo un libro. «Buenos días», dijo él, levantando la mirada con serenidad. Rebeca se quedó de pie, inmóvil hasta que logró articular palabras. «Recibí su carta». El sacerdote cerró el libro y sonrió con calma. «Me alegra que vinieras. Siéntate, hija». Ella se sentó en una silla de madera, nerviosa. La sacristía estaba iluminada por una pequeña ventana por donde entraba la luz del amanecer. El padre Julián la miró con paciencia, como quien sabe esperar. «No quiero discutir», dijo Rebeca al fin, con un hilo de voz. «Solo necesito entender por qué no se enojó cuando lo insulté». El sacerdote suspiró y respondió: «Porque el enojo no da fruto, hija. Cuando escuché tus palabras, vi dolor en ellas, no odio». Rebeca bajó la mirada. Aquella frase le golpeó fuerte. «No fue dolor, fue convicción. Yo quería mostrarles que estaban equivocados». «¿Y crees que los acercaste a Cristo de esa manera?», preguntó él con suavidad. Rebeca se quedó en silencio. Esa pregunta la desarmó. En su interior sabía que no había sembrado fe, sino enojo. El sacerdote continuó: «Jesús nunca impuso la fe con gritos. Él se acercaba, escuchaba, tocaba las heridas. ¿Has pensado en eso?». Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas.
no estaba acostumbrada a la compasión en medio del debate. Cerró los puños, tratando de contener la emoción. Yo solo quería ser fiel a la palabra. El padre Julián asintió. Y eso está bien, pero recuerda lo que dice Pablo. Si no tengo amor, nada soy. El amor es la medida, hija. El silencio llenó la sacristía. Rebeca sintió que un nudo se deshacía dentro de ella. No respondió, pero algo comenzaba a cambiar. Durante las semanas siguientes, decidió mantenerse alejada de los atrios y de las plazas. Sin embargo, la gente no olvidaba. En el mercado aún la señalaban y en redes sociales seguían circulando los videos del incidente. Las críticas la hacían sentir más sola que nunca. Fue entonces cuando Teresa, la mujer de su congregación que la había confrontado, la buscó. Llegó a su casa con una bolsa de pan y dijo con firmeza: «Pastora, no quiero discutir. Solo vine a decirle que no está sola». Rebeca la miró sorprendida. «Aún después de lo que dije». «Sí, todos cometemos errores. Lo importante es aprender». Aquellas palabras fueron como un bálsamo. Rebeca sintió un calor en el pecho y por primera vez en mucho tiempo dejó que alguien la abrazara. Un día, mientras caminaba por la colonia, volvió a encontrarse con Miguel, el joven que repartía despensas. Esta vez, él estaba ayudando a reparar el techo de una familia que había sufrido con la última tormenta. Rebeca se detuvo a observarlo. Algo en él la inspiraba. «Tú hablas poco, pero haces mucho», le dijo. Miguel sonrió. «No soy perfecto, pero intento vivir lo que creo». Esa noche Rebeca abrió su Biblia en Mateo y leyó: «Que tu luz brille delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre». Se quedó pensando largo rato. ¿Acaso había confundido defender la fe con imponerla? Los conflictos no desaparecieron. Algunos de sus antiguos seguidores la acusaron de debilitarse y de ceder al catolicismo. Uno incluso dejó de asistir a su grupo. Rebeca sintió el dolor de perder lo poco que había construido, pero al mismo tiempo descubría que su corazón se abría a una verdad más grande. El amor de Cristo no se encierra en muros ni se limita a etiquetas. La tensión llegó a su punto más alto cuando recibió una invitación inesperada. El padre Julián la llamó a participar en un foro comunitario sobre el respeto religioso en la ciudad. «Será una oportunidad para dialogar», le dijo por teléfono. «Nadie espera que renuncies a tu fe, solo que hables con amor». Rebeca dudó. El miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si la humillaban en público? ¿Y si su comunidad la rechazaba aún más? Pasó noches enteras orando, llorando, buscando señales. Finalmente, decidió aceptar. El día del foro, el auditorio municipal estaba lleno. Había sacerdotes, pastores, académicos y vecinos. El ambiente estaba cargado de expectativa. Cuando Rebeca subió al estrado, sintió que las piernas le temblaban. Tomó el micrófono y respiró hondo. «Hace unas semanas yo grité palabras duras frente al templo. Muchos aquí me vieron y otros lo hicieron por internet. Hoy quiero reconocer que esas palabras no edificaron». Su voz se quebró. «No traje a nadie a Cristo con gritos». El silencio fue absoluto. «Sigo creyendo que Cristo es el único Salvador», continuó. «Pero también entiendo que la fe no se defiende insultando, sino amando». Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos la miraban sorprendidos, otros con lágrimas en los ojos. El padre Julián, sentado en primera fila, la observaba con una sonrisa serena. En ese momento, Rebeca comprendió que estaba dando el primer paso hacia algo nuevo. No sabía qué consecuencias tendría ni cómo reaccionarían los demás, pero sentía que el peso de la culpa comenzaba a levantarse. Al bajar del estrado, Teresa y Miguel la esperaban en la entrada. Ella, aún temblando, preguntó: «¿Creen que hice bien?». Miguel respondió con firmeza: «Hiciste lo correcto. Ahora empieza lo más difícil, vivirlo». Rebeca sonrió débilmente. Sabía que tenía razón. Afuera, el cielo se oscurecía con nubes de tormenta, como si reflejara la incertidumbre que aún cargaba en su interior.
Y mientras el primer trueno retumbaba en la distancia, se preguntó, ¿estaba lista para enfrentar la tormenta que vendría después de su confesión pública? Las horas posteriores al foro fueron un torbellino para Rebeca. Su confesión pública se propagó rápidamente. Los periódicos locales sacaron titulares sobre la pastora que pidió perdón, y en redes sociales los comentarios no tardaron en dividirse. Algunos la felicitaban por su valentía, otros la acusaban de traidora de la fe. Al regresar a su casa esa noche, el cansancio la venció. Encendió una vela en su mesa, abrió la Biblia y buscó consuelo en los salmos. Leyó en voz baja: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No estaba segura de si había hecho lo correcto, pero sentía que algo nuevo se gestaba en su interior. Los días siguientes confirmaron sus temores. Varios miembros de su pequeña congregación dejaron de asistir a las reuniones. Uno de los más cercanos, Ernesto, la enfrentó con dureza. Usted ya no es la misma. Antes hablaba con autoridad, ahora parece débil. Rebeca respiró hondo, intentando no responder con enojo. Ernesto, sigo amando a Cristo con todo mi corazón, pero me he dado cuenta de que sin amor nuestras palabras son ruido vacío. El hombre negó con la cabeza y se marchó sin despedirse. Aquella puerta cerrándose fue como una herida más. En medio de la desolación, Teresa y Miguel se convirtieron en sus apoyos más firmes. Teresa, con su paciencia maternal, le recordaba que la fe se prueba en el fuego. Miguel, con su ejemplo silencioso de servicio, le mostraba cada día que el Evangelio se vive más con los hechos que con los discursos. Un sábado, Miguel la invitó a acompañarlo a un barrio marginado donde entregaba víveres a familias en extrema necesidad. Rebeca aceptó, aunque con cierto temor. No estaba acostumbrada a servir en silencio. Cuando llegaron, la recibió el olor a tierra húmeda y la risa de niños que jugaban descalzos en charcos formados por la última lluvia. Allí, Rebeca experimentó algo nuevo. En lugar de gritar sermones, ayudó a cargar costales de arroz, a repartir pan y a escuchar las historias de mujeres que sobrevivían vendiendo dulces en la calle. Una anciana le tomó la mano y le dijo con ternura: «Gracias por venir, hija. Dios se hace presente en los que ayudan sin juzgar». Esas palabras la desarmaron por completo. Esa noche, al regresar a casa, cayó de rodillas y oró: «Señor, enséñame a amarte en el rostro de los demás». Pero no todo era paz. Los ataques en redes sociales crecían. Fotos suyas en el foro eran compartidas con comentarios hirientes. Algunos pastores de otras congregaciones la señalaban como desviada. Incluso recibió llamadas anónimas con insultos. El peso era demasiado. Una tarde, ya exhausta, visitó al padre Julián en la parroquia. «Padre, siento que me estoy quedando sin lugar. Ni en mi congregación me aceptan, ni entre los suyos pertenezco». El sacerdote la escuchó en silencio y después le dijo con firmeza: «El camino del discípulo siempre es estrecho, pero recuerda, Cristo tampoco fue comprendido por todos. Lo importante no es agradar a los hombres, sino dejar que tu vida sea luz». Rebeca bajó la cabeza, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Y si me equivoco otra vez? Entonces te levantarás. Lo que importa es caminar hacia la verdad con humildad». Esas palabras le dieron un poco de consuelo. Decidió entonces perseverar. Semanas después, la invitaron a participar en una mesa de diálogo interreligioso en la universidad local. El tema era respeto y convivencia en la fe. Rebeca aceptó, aunque con un nudo en el estómago. Cuando llegó, el auditorio estaba lleno de estudiantes, profesores y líderes de distintas iglesias. Un joven universitario levantó la mano y preguntó con tono desafiante: «Pastora, ¿por qué insultó a la Virgen si predica el amor de Cristo?». El silencio fue tenso. Rebeca respiró hondo y respondió:
porque confundí defender mi fe con atacar la de los demás. Y aprendí con dolor que la verdad sin amor no construye. El auditorio quedó en silencio. Un profesor católico la felicitó por su sinceridad, mientras un pastor evangélico la miraba con frialdad. Aquella noche, Rebeca comprendió que su camino no sería sencillo. Estaba entre dos fuegos. Los católicos la miraban con recelo y muchos evangélicos la consideraban una traidora. Sin embargo, dentro de ella empezaba a germinar una nueva certeza. Cristo estaba más allá de las etiquetas y su misión ahora era tender puentes, no levantar muros. Un domingo, Teresa la animó a compartir su testimonio en un pequeño grupo de oración ecuménico. Rebeca accedió. Allí, entre guitarras, cantos sencillos y oraciones espontáneas, habló de su error y de cómo Dios estaba transformando su corazón. Los presentes la escucharon con atención, algunos con lágrimas. Al finalizar, una joven católica se le acercó y le dijo: «Yo estuve en la plaza aquel día, me dolió mucho lo que gritó, pero verla ahora me da esperanza». Rebeca sintió que el corazón se le desbordaba. Aquella noche escribió en su diario: «Quizá este sea mi nuevo llamado, ser testigo de que el amor es más fuerte que el orgullo». Sin embargo, el costo era alto. Su congregación estaba prácticamente vacía. Las ofrendas ya no alcanzaban para pagar el alquiler del local donde se reunían. Teresa sugirió trasladarse a su propia casa, más pequeña pero acogedora. Rebeca aceptó. Era un paso doloroso, pero necesario. El día que cerraron las puertas del local, Rebeca sintió que enterraba una parte de su vida, pero al mismo tiempo, al ver a Teresa y a Miguel a su lado, comprendió que no estaba sola. Mientras bajaban el último cartel con el nombre de la congregación, Rebeca susurró: «Señor, si esto es morir, que sea para resucitar en tu voluntad». El viento soplaba fuerte aquella tarde como presagio de cambios aún mayores, y en lo más profundo de su alma sabía que lo más difícil todavía estaba por venir: enfrentar a los que no solo la rechazaban, sino que buscaban destruirla. El cierre del local de su congregación fue un golpe devastador para Rebeca. El pequeño salón que alguna vez se llenaba con cantos y oraciones quedó vacío, y al entregar las llaves al arrendador sintió que parte de su identidad se desmoronaba. Sin embargo, en ese aparente fracaso también germinaba una nueva oportunidad. En la sala de la casa de Teresa comenzaron a reunirse un puñado de personas, católicos y evangélicos, que buscaban más que un dogma. Buscaban un espacio de escucha y fraternidad. Al principio eran apenas 10, luego 15. Compartían la palabra, oraban juntos y, sobre todo, se apoyaban en las necesidades concretas de la comunidad. Miguel organizaba colectas de ropa, Teresa abría su cocina para preparar alimentos y Rebeca aprendía a predicar desde otro lugar, no desde la confrontación, sino desde la vulnerabilidad de su propia historia. No obstante, la reacción de ciertos sectores no se hizo esperar. Algunos pastores locales comenzaron a circular panfletos en los que advertían que Rebeca había caído en la apostasía. En redes sociales, insultos y amenazas anónimas se multiplicaban. Una noche, incluso, alguien rayó la fachada de su casa con la frase «hereje traidora». Ese acto la estremeció. Pasó la noche sin dormir, escuchando cada ruido en la calle, con el miedo de que la violencia escalara. Al amanecer, Miguel llegó y al ver el muro pintado le dijo con firmeza: «No te rindas, Rebeca. El odio solo tiene fuerza si lo dejas entrar en tu corazón». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Pero duele, Miguel. Nunca pensé que servir a Cristo me dejaría tan sola». «No estás sola. Aquí estamos. Y sobre todo, Él está contigo». Esas palabras fueron bálsamo en medio del dolor. Semanas después, Rebeca recibió una invitación inesperada. La radio local quería entrevistarla para hablar de la polémica pastora que insultó a la Virgen y luego pidió perdón. Dudó en aceptar. Temía que todo fuera un espectáculo para ridiculizarla.
pero el padre Julián, a quien buscó para pedir consejo, le dijo con voz firme: «Es una oportunidad, habla con la verdad y con humildad. Dios puede usar incluso ese espacio para tocar corazones». El día de la entrevista, la cabina estaba llena de tensión. El conductor no tuvo reparos en comenzar con dureza: «Pastora, ¿se arrepiente de lo que hizo frente al templo?». Rebeca respiró profundo. «Sí, me arrepiento de haber ofendido, de haber gritado sin amor. Sigo creyendo en Cristo como único Salvador, pero he aprendido que la fe no necesita insultar la fe del otro para ser verdadera». Hubo un silencio breve. El conductor parecía sorprendido por la serenidad de su respuesta. Luego llegaron llamadas de los oyentes. Una mujer dijo: «Pastora, yo estuve allí aquel día y me dolió mucho, pero escucharla hoy me reconcilia. Gracias por reconocerlo». Otra llamada, sin embargo, fue agresiva: «Usted es una vergüenza para los evangélicos». Rebeca respiró hondo y contestó: «Lamento que piense eso. Solo puedo decirle que intento seguir a Cristo con un corazón quebrantado». La entrevista terminó con un ambiente inesperadamente respetuoso. Muchos en la ciudad comenzaron a verla con otros ojos, ya no como la fanática que gritaba en la plaza, sino como una mujer que buscaba redención. El proceso, sin embargo, no era fácil. La inseguridad, la soledad y el temor seguían acompañándola. Pero cada vez que se reunía en la sala de Teresa, veía rostros que la animaban a seguir. La anciana que agradecía por un plato de sopa, el joven que encontraba esperanza en un versículo compartido, la madre que lloraba al sentirse escuchada. Un domingo, durante una de esas reuniones, Rebeca abrió la Biblia en Juan 13 y leyó: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». Cerró el libro, miró a todos y dijo con voz temblorosa: «Antes pensé que ser fiel era gritar verdades. Ahora entiendo que ser fiel es amar sin condiciones». Los presentes aplaudieron suavemente y algunos lloraron. El cambio en Rebeca no pasó desapercibido. Incluso algunos católicos que la habían rechazado comenzaron a saludarla en el mercado. La anciana de las flores, aquella que había llorado en el atrio, se le acercó un día y le entregó un pequeño ramo de rosas. «Ahora entiendo que también eres hija de Dios», le dijo con ternura. Rebeca la abrazó conmovida. El momento culminante llegó meses después, cuando el municipio organizó una gran jornada comunitaria para atender a familias afectadas por una fuerte tormenta que había inundado barrios enteros. Se necesitaban voluntarios, y entre los que respondieron al llamado estaban sacerdotes, pastores y vecinos de distintas denominaciones. Allí, bajo el mismo techo del gimnasio municipal, Rebeca se encontró trabajando codo a codo con personas que antes la habían señalado. Distribuía colchonetas, cargaba cajas de agua y consolaba a los damnificados. En un momento, vio al padre Julián acercarse con una sonrisa. «¿Ves, hija? El amor construye lo que el orgullo destruye». Rebeca asintió, con lágrimas de gratitud. Esa noche, agotada pero llena de paz, escribió en su diario: «No sé qué futuro me espera. Tal vez nunca recupere lo que perdí, pero he ganado algo más grande: la certeza de que Cristo se revela en el amor humilde y en la unidad de su pueblo». Con el tiempo, la sala de Teresa quedó pequeña para tantas personas. No se convirtió en una gran iglesia ni en una comunidad perfecta, pero sí en un espacio de reconciliación donde los muros caían y la fe se vivía en servicio. La mujer que una vez gritó insultos en la plaza había aprendido a escuchar, a pedir perdón y a tender puentes. Y aunque el recuerdo de aquel día seguía vivo, ahora se había transformado en testimonio de esperanza. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Querétaro, Rebeca pasó frente al templo de San Francisco. Se detuvo un momento. El atrio estaba tranquilo. Algunos fieles entraban con flores. Ella se acercó despacio, dejó una vela encendida en un rincón y con los ojos cerrados susurró: «Señor, gracias por enseñarme que el amor es más fuerte que el grito.
Al abrir los ojos, vio a la anciana de las flores sonriéndole desde la distancia y comprendió que aunque el camino había sido duro, Dios la había llevado a un lugar donde ya no reinaba el insulto, sino la paz. El eco de la transformación de Rebeca comenzó a llegar más lejos de lo que imaginaba. Lo que había empezado como un pequeño grupo en la sala de Teresa ahora era comentado en barrios enteros de Querétaro. Personas que jamás habrían pisado una iglesia, católica o evangélica, llegaban para escuchar a aquella mujer que había aprendido a pedir perdón y a tender puentes. Una tarde de domingo, mientras compartían un guiso comunitario después de la reunión, Teresa entró con un sobre en la mano. «Rebeca, llegó esta invitación para ti», lo extendió con una sonrisa. Era de una parroquia en San Juan del Río. El párroco la invitaba a dar su testimonio en un encuentro de familias. Rebeca se quedó paralizada. Nunca pensó que un sacerdote la invitaría a hablar en un templo católico después de lo ocurrido en la plaza. «¿Qué les voy a decir?», preguntó con un hilo de voz. Miguel la miró con firmeza. «Lo mismo que nos has dicho a nosotros. La verdad que nació de tu error y de tu encuentro con Cristo en el amor». El día del encuentro, la parroquia estaba llena. Familias enteras escuchaban atentos mientras Rebeca narraba lo que había pasado. No ocultó nada. Contó cómo había gritado insultos, cómo se sintió después y cómo Dios usó la serenidad del padre Julián y la ternura de una anciana para quebrar su orgullo. Al terminar, un aplauso espontáneo llenó el lugar. Una niña se le acercó con un dibujo de la Virgen de Guadalupe y le dijo: «Yo rezo por ti para que siempre hables con amor». Rebeca la abrazó conmovida, pero así como recibió muestras de apoyo, también llegaron las críticas más duras. Un influyente predicador evangélico de la región publicó un video en el que la llamaba apóstata y enemiga del evangelio. Sus palabras fueron compartidas miles de veces. «La pastora Rebeca se ha vendido al catolicismo», decía con tono severo. «Ya no predica a Cristo, predica tolerancia barata». El corazón de Rebeca se estremeció. Aquellas palabras despertaban viejas dudas. ¿Estaba traicionando a su comunidad? ¿O estaba por primera vez siguiendo de verdad a Cristo? Una noche, reunida con Teresa y Miguel, confesó sus miedos. «A veces siento que estoy en tierra de nadie. No soy aceptada del todo ni por unos ni por otros». Miguel respondió sin titubear: «El mismo Jesús fue rechazado por muchos. Lo importante no es a qué grupo perteneces, sino a quién sigues». Teresa añadió con dulzura: «Hija, si tu corazón arde en amor, estás en el camino correcto». Aquellas palabras le dieron paz. Semanas después, recibió otra invitación, esta vez de una universidad en la Ciudad de México. Querían que hablara en un simposio sobre libertad religiosa y respeto en la sociedad. El evento sería transmitido por internet. Rebeca temblaba solo de pensarlo. El día llegó. El auditorio estaba lleno de estudiantes, académicos y periodistas. En la mesa principal había representantes de distintas iglesias. Cuando llegó su turno, Rebeca contó su testimonio con la misma franqueza de siempre. «Descubrí que defender la fe sin amor es como levantar una espada que hiere en lugar de sanar. He aprendido que Cristo se revela más en la misericordia que en el grito». Algunos aplaudieron con entusiasmo, otros guardaron silencio incómodo. Un periodista le preguntó con ironía: «¿Y no cree que se ha vuelto tibia al renunciar a la firmeza de sus convicciones?». Rebeca respiró hondo y contestó: «Ser firme no significa ser cruel. La firmeza de Cristo estuvo en la cruz, no en la condena». La respuesta desarmó al auditorio. Muchos quedaron pensativos. A la salida, un grupo de estudiantes se acercó a darle las gracias. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Mi familia se pelea siempre por religión. Hoy entendí que el amor puede unirnos». Ese testimonio la fortaleció, pero el precio seguía siendo alto. El ataque del predicador evangélico se intensificó. Videos y publicaciones en su contra se multiplicaban.
Algunos la llamaban Judas, otros decían que estaba confundiendo a los jóvenes. Rebeca pasó noches en vela, luchando contra la tentación de callar para evitar el dolor. Pero cada vez que pensaba en retirarse, recordaba los rostros de las personas que habían encontrado esperanza en sus palabras. Una madrugada, al ver por la ventana las luces de la ciudad, se arrodilló y oró. Señor, dame la gracia de no responder con odio. Quiero seguir tu camino, aunque me cueste todo. Fue entonces cuando recibió la invitación más inesperada de todas. Un canal de televisión nacional planeaba un debate abierto sobre los límites de la fe y el respeto religioso, y querían que ella participara. Entre los invitados estaría el mismo predicador que la atacaba en redes. Al leer el correo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el momento más difícil de su vida. Podía convertirse en una oportunidad para mostrar el poder del amor, o en una humillación pública que la hundiera para siempre. Miró a Miguel y a Teresa, que la acompañaban en ese instante, y con voz temblorosa dijo: «Si acepto, tengo que estar dispuesta a enfrentar todo». Miguel la tomó de la mano. «No estás sola. Pase lo que pase, Dios hablará a través de ti si lo dejas». Teresa asintió. «Y recuerda, hija, las palabras que vienen del amor siempre vencen al insulto». Rebeca cerró los ojos, respiró hondo y respondió: «Acepto». El destino la estaba llevando a un escenario nacional frente a miles de personas, y en su corazón sabía que ese momento sería decisivo. ¿Se dejaría arrastrar de nuevo por el orgullo o dejaría que el amor hablara por ella? La fecha del debate televisivo llegó más rápido de lo esperado. En los días previos, Rebeca sintió cómo el miedo le oprimía el pecho. Las redes sociales ardían de comentarios, algunos apoyándola, otros deseando verla fracasar en vivo. Cada notificación en su teléfono era un recordatorio del peso que cargaba. La noche anterior, en la sala de Teresa, se reunieron los tres. Miguel puso una mano sobre su hombro. «No olvides quién eres ahora. No tienes que ganar un debate, solo tienes que mostrar el amor de Cristo». Rebeca asintió, aunque la ansiedad seguía presente. Pasó la madrugada orando, repitiendo en voz baja las palabras de Pablo: «El amor es paciente, es bondadoso, no se irrita, no guarda rencor». El set de televisión estaba iluminado con focos intensos. Las cámaras, los micrófonos y el público en vivo creaban una atmósfera cargada. Frente a ella estaba el predicador que había encabezado las críticas. Su mirada era dura, desafiante. El conductor presentó el programa. «Hoy hablaremos de fe y respeto religioso». Contamos con la presencia del pastor Esteban Ramírez y de la pastora Rebeca Hernández, protagonista de una controversia nacional. Desde el inicio, Esteban no dudó en atacarla. «Rebeca, tus palabras han confundido a muchos. Has traicionado el Evangelio al arrodillarte ante ídolos y al pedir perdón por predicar la verdad». El público murmuró. La tensión era palpable. Rebeca respiró profundo y respondió con calma: «No he traicionado a Cristo. Lo sigo con más fuerza que nunca. Pero he aprendido que la verdad sin amor hiere». El pastor sonrió con ironía. «Eso no es amor, es debilidad. Cristo no pidió disculpas por predicar». Rebeca lo miró fijamente. Cristo tampoco insultó la fe de su pueblo. Él lloró por Jerusalén, sanó a los que lo rechazaban y perdonó desde la cruz. Ese es el amor que intento seguir». El silencio en el estudio fue inmediato. Algunos del público aplaudieron tímidamente. El conductor intervino. «Pastora, ¿qué siente cuando la llaman traidora?». Rebeca dudó un instante, pero luego habló con voz firme. «Siento dolor, pero también esperanza. Porque si mi error puede mostrar que el amor es más fuerte que el odio, entonces habrá valido la pena». Las cámaras captaron lágrimas en algunos rostros del público. Esteban intentó replicar, pero sus palabras sonaron ásperas frente a la serenidad de Rebeca. En el cierre del programa, le dieron un minuto final a cada invitado.
Esteban reafirmó su postura con dureza. Cuando llegó el turno de Rebeca, guardó silencio unos segundos, respiró hondo y dijo: quiero pedir perdón nuevamente a quienes herí con mis palabras, y quiero decirles que sigo creyendo firmemente en Cristo, pero ahora entiendo que no se defiende la fe con gritos ni con insultos, sino con la vida misma, con la entrega, con la compasión. Si algo aprendí, es que el amor siempre tiene la última palabra. El aplauso del público fue espontáneo y prolongado. Incluso algunos que habían llegado con recelo se pusieron de pie. Al terminar la transmisión, Miguel y Teresa la abrazaron entre bambalinas. Rebeca lloraba no de tristeza, sino de alivio. Había enfrentado la prueba más dura de su vida y no había cedido al orgullo. En los días posteriores, el video del debate se volvió viral. Miles compartieron fragmentos de su intervención, y aunque las críticas continuaban, también crecían los testimonios de personas que se sentían inspiradas por su valentía y humildad. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, la anciana de las flores se le acercó de nuevo. Le entregó un ramo de rosas blancas y le dijo con voz temblorosa: ahora entiendo. Dios te llamó para recordarnos que el amor nunca se equivoca. Rebeca la abrazó con fuerza. Sintió que, después de tanto dolor, su vida comenzaba a dar fruto. Aquella noche, en su diario, escribió: no sé qué me espera, pero sé que ya no camino sola. Donde antes hubo gritos, ahora hay paz. Donde antes hubo orgullo, ahora hay amor. Y ese amor es Cristo. La historia de Rebeca no es solo la de una mujer que se equivocó en público, sino la de todo aquel que alguna vez confundió firmeza con dureza, fe con orgullo, verdad con grito. Su caída frente al templo de San Francisco fue también una oportunidad, la de descubrir que el Evangelio no se defiende con insultos, sino con gestos de amor que transforman más que 1000 palabras. Rebeca aprendió que el amor no significa claudicar, sino vivir la verdad con mansedumbre. Comprendió que Cristo no buscó humillar, sino levantar, y que la fe, cuando se expresa en servicio y misericordia, es capaz de derribar muros que parecían infranqueables. Cada persona que la acompañó en su camino, Teresa con su paciencia, Miguel con su ejemplo, el padre Julián con su serenidad, la anciana con sus flores, fue recordatorio de que Dios siempre envía instrumentos para guiarnos cuando estamos perdidos. Nadie se salva solo. La fe se hace comunidad en el compartir, en la escucha y en el perdón. La pregunta que queda para ti, lector o espectador, es clara. ¿Cómo estás defendiendo tu fe? ¿Con orgullo que hiere o con amor que construye? El mundo no necesita más gritos, necesita más manos que sirvan, más corazones que perdonen, más vidas que brillen con humildad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a reflexionar, a orar y a caminar hacia ese amor que nunca falla. Y también a suscribirte, a seguir compartiendo estas narraciones, para que juntos sigamos construyendo una comunidad donde Cristo sea visto en el rostro del hermano. Porque al final, como descubrió Rebeca, el amor tiene siempre la última palabra.